En el capítulo anterior tuvimos problemas con la moto. Una pinchada me dejó varado en la mitad de la calle. Lo bueno es que las personas de Luango fueron tan queridas que me acompañaron a no solamente despinchar la moto, sino a cambiar de una vez unos rodamientos de la llanta trasera que vimos mal. Al día siguiente dejamos la moto muy bien ajustada en el taller de Tito y hoy nos preparamos para continuar nuestro camino hacia el norte. Bueno, dos cosas importantes. Ya nos vamos. Nuestro amigo aquí se queda. ¡Falámosla! Allá nos vemos. Y miren lo que me compré. Esto es para la malaria. Aquí es importantísimo tener eso. Es más, a él le acaba de dar malaria y me estaba contando cómo son los síntomas. Hay unas personas que se compran unas pastillas y se las toman todos los días. Un crack que está en Guinea Ecuatorial, Alberto, muchas gracias Alberto, me dijo: eso daña mucho el sistema. Eso daña mucho los riñones y todo, por tomar muchas pastillas tanto tiempo. Estas solo te las tomas si te da malaria. Entonces buenísimo, porque no tengo que estar llenándome de pepas todo el tiempo. Y solo si me da, me las tomo. Si no me da, pues no me las tomo y me las tengo que llevar para Colombia incluso después. Bueno, arrancamos ruta, nos despedimos de Luango. Ya la moto está perfecta. Estoy muy contento por cómo quedó. Vamos hacia un lugar llamado Lobito. Nos acompañan dos motos y nuestro amigo va a llegar allá después. Es chévere viajar hoy acompañado. Ay, miren esa calca tan linda. Listo, chao. Listo. Entonces bueno, arranquemos, parceritos. Suscríbanse que es gratis, denle like, que eso ayuda un montón. Sigamos recorriendo el mundo en moto. Parce, yo quiero que vean esto. Yo no sé si ustedes alcancen a ver bien, pero hay un mono colgado de ese carro. Mírenlo ahí. Ay, parce, está amarrado. Ay, parce, ese mono está amarrado, weón. Es un babuino. ¡Qué locura! ¡Es una mascota! ¡Es una mascota! Ahí se está amarrado. Está amarrado. ¿Por qué? Sí, sí, están locos. ¿Cómo se van a llevar a un mono así? Pobrecito, parce. Pero miren eso, me parece súper loco eso. Está ahí el man parchado, weón. No, qué locura. Bueno, las vías de Angola se parece... A ver, ahora entiendo por qué muchos europeos vienen a África y se meten por esas carreteras y hacen esos videos tan dramáticos. Pero, pucha, es que es... Miren esto, por ejemplo, miren. ¡Wow! Es que son... Esto parece motocross. Esto es la carretera principal. Pero ahora entiendo mucho, los europeos no tienen esto, no tienen huecos, no tienen las vías en mal estado. Yo sí. Yo como latino entiendo qué es vivir acá. O sea, yo me siento pues que estoy en mi casa. Esto es una carretera colombiana, tiene sus huecos, tiene sus montañas, su gente, sus indígenas. Entonces me siento como en casa. A cambio, los europeos les gusta meterse así en la jungla y muestran en sus videos, bueno, no todos obviamente, pero muestran en sus videos como si África fuera solo pobreza, solo indígenas. Incluso cuando van a Sudamérica también se la pasan en esos caminos de tierra como si no hubiera civilización, pues. Pero no, esto también es una realidad. Aquí hay gente pues muy pudiente, pero es un país que tiene las vías así dañadas y la gente igual vive. No, es que no sé ni cómo explicarles lo que pasa por mi mente, pero sí me parece muy curioso. Yo me siento como en casa, la verdad. Un saludo a todos los latinos como yo, que venimos de países complicados.
Nosotros crecimos con mucha berraquera. Esa es la realidad. ¿Todo bien? No, estoy bien. 300 casas el litro. Eso es súper barato. Eso siempre está lleno de gente, pero bueno, unas por otras. É muito barato acá a gasolina. Muito barato. É barato. 300 cansa por litro. Subiu agora, era 160. 160 cansas por litro. Esta moto, cheio, eu gasto $7. A Uruguai, 40. Sí. Mas Estoy agora comparando. agora é que subiu, era 160 quanto. Sí, estoy comparando obviamente la gasolina más barata que en Angola y la calidad es buena. Son 93 octanos, 95 octanos. Essa gasolina quantas octanos? Eu nem sei. Bueno. Igual tenemos nuestro filtro. ¡Qué lindo! Volvemos al Atlántico, parceros. No sé si la cámara alcance a captar, pero allá está el Atlántico. Ha sido espectacular rodar con los amigos de Picada. Amigos de Picada. Y hoy vamos a conocer un uruguayo que vive aquí al ladito de esta ciudad se llama Benguela, un poquito más al norte. Él vive en un lugar que se llama Lobito y es un uruguayo que lleva pues casi toda la vida viviendo acá. Ya es más angolano que otra cosa, pero él tiene una Africa Twin y me está esperando hoy allá. Me dice: cuando vengas por aquí trabajamos en la moto, nos tomamos unos jugos de cebada. Entonces ya les presento al parcero Marcelo. El famoso Marcelo. ¿Cómo estás, mi hermano? Vamos. Qué crack este man. Amigos da Picada. Ay, sí, hola, gordo precioso. ¿Él? El presidente de Ucrania, feliz. Mi hermanito, qué gusto. Tengo cerveza bien fría ahí. ¿La puedo dejar aquí? No país mal, no país mal. ¿Qué tal esa recibida tan crack este man?
to complete, please. Cuéntanos sobre Amigos da Picada, qué son, qué representan y todo. Bom, o Clube Amigo da Picada es un club que se crió en 2016, ya tiene casi 18 años en Angola. Es el club más bello. ¿Español o portugués? Español o portuñol, pero mejor español. Entonces, es un club que ya tiene casi 18 años, ahora en septiembre va a cumplir 18 años. Comenzó con una aventura que hicieron, la guerra en Angola terminó en 2002. Sí. En 2006 fueron desde Luanda a Vinduque, de moto, un grupo de amigos, y ahí se creó el Club Amigo da Picada. Amigo da Picada son aquellas, las picadas son aquellos caminos feos, ¿no? Ajá. Y en aquella altura Sí. no había caminos buenos. Entonces, ir hasta allá fue toda una aventura. Ajá. Y el club comenzó a crecer y hoy casi tenemos 400 miembros. También este club es un club bien amplio, donde no solamente gente con moto integra, también lo integra gente con las 4x4. Por eso el logo. Por eso el logo que nosotros tenemos, que es la moto y la 4x4. Ajá. Y bueno, y es un club que tiene miembros en Portugal, tiene miembros en Polonia, tiene miembros en Suiza, está usando llave en Suiza. Sí. Y también sí, todo Angola están. Y aquí no hay partido político, no hay estatus, no hay nada. Aquí somos todos motar, amantes de las motos, y no importa si sos angolano, portugués, brasilero, aquí tenemos españoles, hay uruguayos, hay de todas partes del mundo, hay libaneses también. ¿Y qué quiere decir? Que somos un grupo que ha crecido, y todos los otros grupos de motar que llegaron aquí a Angola, que se crearon aquí, fueron espejo de lo que nosotros hicimos. O sea, o son divisiones que hicieron otros clubes, o se inspiraron en nuestra forma de ser. De hecho, cuando estás en la ruta, todo el mundo dice Amigos da Picada. Sí. Pero podés ser de otro grupo, pero enseguida asocian las motos con los Amigos da Picada. Claro. Y eso Hasta es la bueno y es policía. malo. Y eso es bueno y es malo. Claro, porque Es bueno porque te reconocen, Sí. pero es malo que cuando hay alguna cosa errada, enseguida dicen Amigos da Picada, y nosotros tenemos que decir, no, eso ahí no somos nosotros. Yeah. Nosotros somos muy disciplinados. Nosotros, a la hora de andar, si vas a ver, siempre andamos con casco. Tenemos un viaje donde el guía va a la frente y nadie pasa a nadie. Tu lugar es ese, y tienes que ir ahí. Tenés atrás el que se llama ferrollo, que es el que va atrás de todo, a controlar. Cuando alguien quiere cargar combustible o hacer una esticada, tiene que ir, preguntarle al guía si puede avanzar. O sea, somos muy regrados. La Policía Nacional de Angola, en la parte de tránsito, son nuestros parceros, nuestros socios, nuestros paisas, no sé cómo le dicen ahí en Colombia. sí. Y también promovemos la buena conducción en las estradas. Nosotros promovemos el turismo en Angola, hacemos sopa solidaria, que vamos a algún hospital ahí donde hay niños y damos sopa. En la semana del SIDA también entregamos camisinha, ¿no? Preservativos. Sí. Y tenemos fines sociales también. Top. Y esos son los Amigos da Picada. Vamos a ir a una rodada hoy. Claro, tiene que ser. Las bebés están limpias. Ya está todo el mundo llegando acá. Carlán me está llamando porque quiere rodar. Bueno, una particularidad muy interesante que me gustó de los Amigos da Picada es que cuando me hablaron de Colombia, me hablaron mucho de Juan Pablo Montoya. Entonces, para los que no saben quién es Juan Pablo Montoya, él es el máximo exponente de Fórmula 1, karting y carreras, NASCAR, de todo Colombia. Él compitió a la par con Michael Schumacher, le ganó incluso muchas veces
Tuvo de los mejores pole position en Mónaco. Es un gran piloto colombiano. Y aquí hay una pasión por el karting, como se darán cuenta aquí. Y uno de los amigos de Apicada corre hoy en el karting, hay campeonato hoy, y decidieron traerme. Es algo un poquito diferente, pero dar la vuelta al mundo no es solamente ir a caerse en arena, también es esto, ¿no? Compartir con esta gente. Llevo acá un par de días, puedo trabajar y puedo compartir con ellos, aprender un poquito sobre su comida, sobre la guerra de Angola que les conté en otros videos. Entonces, pues, interesante, ¿no? En este plan que salimos de motos, dejo la moto parqueada y claramente mi moto llama la atención porque no es normal ver una placa de Colombia en un país como estos. Y se me acerca una doña a hablarme en español y yo, uy, ese acento lo conozco. Entonces les presento a Daniela, una manizaleña. Oye, qué gusto conocerte. Sí, un gustazo. Yo cuando vi la moto con la bandera, yo no, ¿de quién es esta moto? Muy bueno. Oye, cuéntanos un poquito de ti, pues si puedes, si quieres, contarnos cómo es vivir acá. ¿Tú vives acá? Sí, hace 15 años que estoy en África. Primero estuve en el Congo Brazzaville, 10 años, y ahorita hace 4 años que estoy aquí en Angola. ¿Estás casada con un francés? Estoy casada con un francés, tengo 2 niños franco-ecuatorianos, porque mi corazón también es ecuatoriana. Ok. Yo viví De 10 años Manta. en Ecuador, sí, Ya. viví en Manta. Saludos a los parceros en Ecuador. Saludos a mi Ecuador del alma. Y no, pues, la aventura de la vida. Aquí Sí le notan el acento, que ya cuando piensa dice Pashke. Espérate que yo, cuando voy a Colombia, me dicen que si soy ecuatoriana. Cuando estoy en Ecuador, me dicen, ay, la colombiana, parce. Cuando hablo francés, ¿tú de dónde eres? Sí. No, o sea, Eso yo llama no soy ser de una ninguna persona parte. internacional. Yo soy una ciudadana del mundo. Sí, y qué casualidad encontrarnos acá, tus hijos compiten. Pura, sí, mi hijo está haciendo carta hoy y no, pues estamos aquí por la competición y un placer, ¿no? Conocer a mi tocayo. Tan linda. No, Qué espectacular, bueno. sí. Bueno, voy a seguir a tu hijo con el dron ahorita para que lo vean. ¿Listo? Dani, qué gusto conocerte. No, gustazo, Sí. gustazo. Llegaron las Honda, el presidente y los cracks de este grupo. Miren, vinieron a apoyar al presidente y aquí tenemos una hermosa Honda Varadero. Tenemos otra hermosa Africa Twin. Aquí tenemos otra hermosa Africa Twin. Y aquí están todos listos para terminar. Bueno, están esperando que yo les ayude a arreglar eso porque ya encontré el problema. ¿Ya encontraste el problema? Mírenlo ahí. Entonces vamos a solucionarle al presidente, a ganarnos el pan. Mi hermano, esa moto tiene que ir para Zimbabue, para. Eso es Honda no para, Honda va. Parece que lo solucionamos. Parece que se logró. ¿Cómo? Perfeito. Irmão. Obrigado. Perfeito. Vamos, bom viagem. Obrigado. Vamos continuar para o Zimbábue. Eso. Volta pra cá. Lo logramos. Olha aqui. Acá tenemos la moto del presidente del club con la calca "Esta es mi vuelta". Y aquí con los parceros Marcelo,
los cracks aquí y el presidente aquí de Amigos da Picada. Por además tenemos esta hermosa Honda Varadero, muy coqueta. Tenemos otra Africa Twin, tenemos la bella Africa Twin y esta es negra original. Esto viene así original, me pareció bastante interesante esta. Y esta, la 1000. Él tiene la misma mía, entonces le logramos solucionar. Tenía un problema aquí y aquí le solucionamos con esto y le cambiamos esta placa de la vez y quedó top. Olha, o Daniel é um grande mecânico. A Honda tem que contratar de miúdo, porra. O que ele sabe, o que ele fez. Honda papá, Honda no se queda barato. Honda é Honda, meu querido. Honda é Honda. Honda é Honda.